Ok, vamos a resolver este ejercicio. Va a corresponder a la última propiedad de los límites que vimos, que estamos viendo. Vimos la propiedad, ahora vamos a ver la aplicación. Es un ejercicio máster, es un poquito largo el proceso, bien fácil. Pide calcular el límite cuando x tiende a 3 de esta función elevada a esta función, a pesar de que está lejos, pero vamos a suponer que está elevada. Siempre matemática funciona por acuerdo. Ok. Vamos a ver, esto cae bien aquí. Bien, ¿qué es lo que hay que hacer? Para esto vamos a revisar en la lista de los vídeos el video 9 que trata sobre racionalización especial. Para poder hacer este límite vamos a apoyarnos de las propiedades que dice. Bien, aprovechando esto, no he podido subir más contenido, o me he retrasado con los contenidos porque he estado muy ocupado con aspectos de música. Inclusive aquí tenemos una cuerda, esta es una segunda, muy buena, de la colección Juanita. Son suaves y permite un tocado rápido. El límite, o sea, el límite cuando x está tendiendo a de una función f de x, que a su vez, entre paréntesis, está elevada a una g de x, pues eso es igual a que yo haga límite cuando x tiende a de f de x, y también haga entonces ahora límite cuando x tiende a de g de x. Esa propiedad, que también está en el vídeo, 3 videos creo que anterior, 10, esta propiedad es la que vamos a aplicar aquí. Me voy a saltar, ya que lo dije, ahí solo es abrir un paréntesis, meter al límite ahí, antes de ese paréntesis. Vamos a echar este paréntesis aquí, y lo echarse aquí, ¿verdad? Aquí, y ahora sí que cierra aquí, y ponga a afectar límite aquí, límite cuando x tiende a 3, es aplicar. Pero vamos a entrar de una vez. Hay que hacer una transformación de la base, es decir, vamos a aplicar límite a la base por separado y vamos a aplicarlo aquí en el exponente por separado. Pero antes vamos a ver el video 9, caso de racionalización especial, y vamos a racionalizar por separado la base y también vamos a racionalizar el exponente. Vamos a racionalizar ahora la base. Vamos a atacar el problema aquí. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, voy a traer esta regla y voy a copiar únicamente la base aquí. Voy a copiarlo aquí, sí. Voy a tratar de ser de que quede organizado, siempre hay que ser organizado, pero que sea legible, porque este ejercicio lo están esperando muchas personas, pero con solo ver han querido ver la solución, y es sencillo. Ya le he abierto que para este tipo de problemas hay que respetar muy bien y manejar los paréntesis, meter paréntesis donde no sea posible para que la solución sea correcta. Si nos saltamos paréntesis, bueno, pues, o signos de agrupación, nos metemos en el lío y el resultado es que el ejercicio va a estar incorrecto. Vamos a tratar de hacerlo con su ayuda, dejando like, suscribiéndose y compartiendo. Ya están colaborando con este ejercicio. Debería haber una ley que uno pueda someter a esos motoristas que andan exagerados. Bien, entonces atacamos la base. Me olvido de eso por ahora y de la palabra límite, no va a existir ahora. Ahora lo que quiero es racionalizar. Racionalizo, entonces hago un paréntesis y introduzco todo esto. Dice raíz cuadrada de 2x más 3, 2x más 3 menos x. Cierro paréntesis. Quiero racionalizar esta fracción. Debajo está, abro paréntesis, raíz cuadrada de x más 1 menos x más 1. Aprovecho y digo que vamos a tratar de ser legible porque esto se lleva mucho tiempo y hay que hacerlo deprisa para que el video no sea tan largo y dure demasiado para subir.
¿Qué hay que hacer para racionalizar? Según vimos en casos anteriores, lo que hay que hacer es, para racionalizar, es tanto arriba como debajo, por eso son casos especiales. Bueno, pues es conseguir dividir estas expresiones, separarla en dos miembros de forma tal, como está aquí arriba, que yo pueda hacer suma por diferencia, conseguir, en otra palabra, el conjugado. Entonces vemos que este aquí ya lo tenemos un miembro y tenemos otro, y el signo en el medio, pero el problema está aquí debajo, que tengo tres elementos aquí. Tendría que agrupar dos. Si lo agrupo así se puede, pero vamos a agruparlo aquí en ello. ¿Qué pasa? Ley de signo de agrupación. Si yo pongo aquí un paréntesis, va a cambiar el signo de todo ello que están aquí, porque ese paréntesis, ese signo opera a través del paréntesis y le cambia los valores a esto. Entonces esto va a ser igual a, mira, a raíz cuadrada de 2x más 3, 2x más 3 menos x, ¿verdad?, sobre raíz cuadrada de x más 1, seguir la idea, menos, aquí menos, pero voy a abrir un paréntesis y le voy a cambiar el signo al 1. Y ahora sí, ese signo aquí, cierro paréntesis porque he abierto 1, ahora sí, esa expresión es equivalente a esta. Con eso en cuenta, entonces ahora sí puedo trabajar tranquilamente la racionalización. La escribo aquí. Vamos a ver. Todo eso racionalizado va a ser igual a, escribo primer paréntesis aquí, raíz cuadrada de 2x más 3, bien, menos x, y debajo tengo raíz cuadrada de x más 1, menos, ahora menos x menos 1, y la multiplicación es, vamos a ver, racionalizo debajo en el denominador, consigo multiplicar por una fracción en forma de 1, que es esto mismo, pero cambiando el signo del medio, es decir, raíz cuadrada de x más 1, aquí está menos, pongo más, entre paréntesis, x menos 1, arriba coloco la misma fracción para que la misma expresión para que se me forme, aquí está multiplicando una fracción en forma de 1 y el resultado no se me altere. Entonces x menos 1, aquí debo cerrar dos veces, cuidado con eso, que eso es lo que nos traiciona en muchas ocasiones, y ahí ya racionalizo debajo, pero arriba debo de racionalizar. Por eso son casos de racionalizaciones especiales. Voy a racionalizar. ¿Cómo lo hago? Abro un paréntesis y aquí tengo raíz cuadrada de 2x más 3, ¿verdad?, menos, aquí está menos, allá es más, porque es por el conjugado que debo multiplicar. Arriba y abajo lo mismo, raíz cuadrada, perdón, aquí de 2x más 3 más x. Ahí está, ya estamos listos para racionalizar. ¿Qué sigue? Sigue entonces debajo, vamos aquí, esto va a ser igual a, bien, vamos a hacer algo, un comodín, a buscar cuáles son los que tienen conjugado arriba, los que forman el conjugado. El conjugado lo forma, mira, esta expresión con esta expresión, porque la expresión de dentro es lo mismo, excepto el signo más y menos, por la cual se me forma el conjugado. Entonces ataco el que no tiene conjugado, que es esta expresión del centro, la escribo primero, porque es un comodín. Raíz cuadrada de x más 1, ¿verdad?, más x menos 1. Y ahora aquí en este espacio que está aquí voy a escribo el conjugado, y como es suma por diferencia, me resulta diferencia de cuadrado, que es el que voy a utilizar. Elijo el que tiene el signo negativo. Este está positivo, ataco entonces en el negativo, lo escribo como una diferencia de cuadrado. Aquí me faltaba esto. Vamos a ver diferencia de cuadrado, primera expresión al cuadrado. Entonces tengo raíz de 2x más 3 al cuadrado menos el otro miembro que es x al cuadrado. Cierro ahí. Debajo entonces tengo
debajo tengo, ubico cuál es el que me hace el conjugado, me lo hacen ellos dos. ¿Quién no tiene igualdad aquí? Mira, la misma expresión, solo cambia el signo, pero este ya queda solo, entonces ese escribo primero, el que queda solo para el comodín. Viene siendo raíz cuadrada de 2x, y 2x más 3, 2x más 3 más x. Cierro y ataco entonces ahora de lo que me forman el conjugado, los dos que me quedaron, pero en el negativo, porque suma por diferencia, diferencia de cuadrado, entonces voy a usar los negativos. Abro, entonces tengo aquí raíz cuadrada de x más 1 al cuadrado menos, entre paréntesis, x menos 1 al cuadrado. Aquí abrí los paréntesis, pues cierro 2. Bien, hasta ahí. Seguido aquí debajo, que nos corresponde seguir haciendo en el ejercicio para llegar a sus soluciones. Continuamos. ¿Qué sigue? Sigue atacar este binomio, bueno, y deshacer esas raíces con su cuadrado. El comodín está en que estos dos paréntesis, estas expresiones que están dentro de esos paréntesis, las sigo escribiendo hasta llegar a la solución del ejercicio, porque ya no tienen con qué operarse hasta que sustituya el límite. Entonces ya eso lo escribo, bueno, pues cada vez que vaya a escribir hay que explicarlo, porque ya se sabe que es algo repetitivo, tanto el de arriba como el de abajo. Es decir, aquí debajo 2x más 3, raíz cuadrada de eso, más x, y ese es el comodín. Entonces ya aquí raíz cuadrada, esto queda multiplicado por raíz cuadrada de esto, de 2x más 3 al cuadrado, es propiedad inversa, por lo tanto se me genera 1, es decir, que me deja libre 2x más 3, y menos aquí x al cuadrado no tiene con quién operarse, o signo términos semejantes, se queda así. Debajo entonces aquí tengo, por la misma razón, x más 1, y queda así, las raíces con la potencia, raíces de operaciones inversas, y me queda menos. Aquí este es un binomio al cuadrado. ¿Cómo se realiza? La primera, que es x, el segundo término es 1, y es la primera al cuadrado, signo del medio, 2 veces la primera por el segundo, es decir, 2 por x por 1, 2x, y la segunda al cuadrado, más la segunda al cuadrado. Aquí cierro paréntesis, ya no tengo que poner dos paréntesis porque mira, ya eliminé un paréntesis, y aquí este paréntesis que está aquí después del signo hay que mantenerlo, por eso hay que colocarlo. Por eso salen malos los ejercicios, porque se podría obviar un paréntesis de repente, que son los causantes de fallas de ejercicio, como iba a ocurrir ahí. Ustedes que no hemos dado cuenta, enemigo número 1 no son los signos en estos ejercicios, el problema está en los signos de agrupación. Seguimos. Tenemos entonces dos paréntesis que dijimos que son el comodín de este asunto, es decir, lo que nos va a permitir copiar eso sin tener que hacer nombramiento. De forma rapidito. Aprovechando la ocasión de decir que hay que suscribirse a este canal, porque nos permite aprender cómo se resuelve un ejercicio como este. Seguimos aquí entonces. Aquí, ¿qué tenemos que hacer? Aquí voy a hacer dos cosas a lo grande, y es, voy a acomodar ese polinomio, es decir, que empiece con el término más alto de forma descendente, y a su vez voy a factorizar ese signo que está ahí, poniendo un menos 1 aquí a multiplicar, y me queda entonces así. Aquí x al cuadrado va primero, y luego, como he factorizado el signo, los dos demás cambian a negativo, es decir, menos 2x menos 3. Pero como lo he factorizado, queda por fuera, pero no voy a poner un signo menos por fuera, sino más ético, un menos 1. Cuando yo multiplique eso por esto, me genera esta expresión: menos 1 por x menos x al cuadrado. Aquí, menos 1 por x al cuadrado, me genera esto mismo. No hay que explicar tanto. Abro paréntesis aquí, y aquí voy a colocar x más 1, y en esta expresión que está aquí dentro de ese paréntesis termina afectada por ese signo. Eso sale de este binomio al cuadrado, es decir, me sale menos x al cuadrado, me sale más 2x, que es esto, menos por
por menos 2x aquí, menos por 1 menos 1. Bien, ¿qué sigue? Sigue aquí, la derecha aquí, sigue nosotros colocar el comodín, que son estos dos, estas expresiones de tu paréntesis, x más 1, ahí está x más 1, aquí puedo destruir ese paréntesis porque es más x menos 1, signo de más no cambia, y aquí debajo, bueno, pues mantiene raíz de 2x más 3. No crean que hago esos x y número tan feo, es que por el tiempo, ¿no? Estoy rápido. Y aquí de arriba, mira, aquí arriba tengo un polinomio de la forma x al cuadrado más bx más c, esta que está aquí, ya todo el mundo sabe, porque en caso de factorización sucedió, hay que ver los videos anteriores. Aquí arriba, este que tengo se puede escribir como dos paréntesis. En el primero, ahí me pasé, económico, escribo en cada uno la raíz cuadrada del primero y los signos en el primero va del segundo término y en el segundo el cuadrado de ellos dos, menos por menos más. Ahora busco dos números que multiplicado me dé el tercero y sumado el segundo. Estos son el 3 y el 1. Caber, gracias a Dios. Menos 3 por 1, menos 3. Menos 3 más 1, menos 2. Entonces la expresión está correcta. Por menos 1. Por menos 1 que sigue ahí. Ahora debajo, aquí, acomodo o reduzco el término semejante. Tengo negativo 2x. No voy a escribir negativo 2x. Lo voy a escribir negativo 2x. Perdón, negativos x al cuadrado. Aquí tengo x más 2x. Me genera más 3x. Y aquí 1 o menos 1 se cancelan. Y o se me hace 0. Una suma de 0 resta, no importa. Y me queda esa expresión. Ahora aquí puedo aprovechar eso para seguir trabajando por aquí. Esto va a ser igual a ver si se alcanza a ver claro. Esto va a ser igual a el comodín, que son dos primeros paréntesis de arriba y abajo, de raíz de x más 1 más x menos 1, y debajo tengo raíz cuadrada de 2x más 3 más x. Cierro. Y al lado entonces tengo aquí estos paréntesis, lo voy a anotar todos iguales. Arriba no hice ningún cambio. X menos 3 por x más 1 por menos 1. Debajo entonces voy a factorizar aquí, debajo aquí, si se ve, voy a factorizar negativos x. Entonces, ¿cómo? Voy a factorizar negativo x, la meto entre un paréntesis, menos x, porque incluye el signo, por lo que me queda dentro, x positivo, ¿verdad? Como factoricé negativo, me queda menos 3. Ahí está. Ahora, ¿qué sigue? Me permite eso eliminar o cancelar ese negativo 3 con ese negativo 3. Y el signo de la x, que es negativo, con ese 1 se elimina. Pero la voy a transformar en positiva y por aquí voy a poner menos 1 para que sea más bonito. Cancelo. Si se estaba viendo, cancelo. Y ya lo que me queda arriba es esta expresión por esta y aquí debajo por x. Escribámosla. Aquí, bien elegante. Aquí nos queda el comodín, raíz de x más 1, cuadrada de eso más x menos 1, por lo que me quedó, por lo que me quedó aquí, x más 1, cierro, y debajo entonces me queda este paréntesis, la expresión que traemos a rastro, que es raíz cuadrada de 2x más 3 más x por x positiva, que la puedo anotar así. Y esto aquí sería encontrar el límite. A esto le aplicaríamos el límite, pero todavía nos falta hacer la misma transformación a esta expresión que está aquí, que se la vamos a poner de este lado.
que vendría siendo, vamos a escribirlo aquí, si x menos 5, no hay necesidad de ponerle los paréntesis, parece que las reglas se quieren ir, x menos 5 más raíz cuadrada de x menos 5, de x cuadrado al cuadrado menos 5, y debajo está x al cuadrado menos x menos 6. Confirmamos si esa es la expresión que tenemos. ¿Qué hay que hacer? Automáticamente ahí está, no hay que hacerle arreglos, y mira por qué, porque aquí puedo ajustar el paréntesis. Una vez ahí puedo poner el paréntesis, aquí quise poner otro paréntesis, y por aquí, como abrí dos aquí también, ahí ya abro uno, porque aquí tiene uno y uno. Ahí puedo mandar ese otro paréntesis y no me afecta. Entonces aquí automáticamente lo que inicio es con las multiplicaciones. Bien, con la multiplicación al lado de eso, para ahorrar tiempo y papel. La multiplicación. Bien, voy a multiplicar. Aquí es un caso de racionalización, no es especial porque eso lo vamos a racionalizar arriba, el numerador. Pues entonces abro paréntesis, aquí está este otro paréntesis que es de x menos 5. Pude poner el paréntesis sin cambiar el signo porque era un signo positivo el que iba a dividir, paréntesis no lo afectaba. Como aquí está positivo, va negativo, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, cierro paréntesis, y debajo coloco lo mismo, x menos 5 menos raíz cuadrada de x, raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5. Perdonar ese todo. Ahí está, hago paréntesis aquí también, y debajo aquí sigue siendo multiplicándose por este polinomio que está aquí, de la forma x al cuadrado más bx más c, que se puede anotar en dos paréntesis. De la forma, escribo raíz cuadrada en cada uno al inicio del primer término, que viene siendo x cuadrada, raíz cuadrada x. En el primero escribo el signo del medio, y en el segundo el producto de ellos dos, menos por menos más, entonces aquí va un más. Ahora, dos números que multiplicado me dé 6 y que sumado me dé 1. Y exactamente son 3 y esto es un 2. 3 por 2, negativo 3 por 2, negativo 6. Menos 3 más 2, menos 1. Entonces estamos en el camino correcto. Siempre confirmando. Hasta ahí estamos salvos, no hemos saltado ninguna regla, no hemos obviado paréntesis. Y por lo tanto, si no obviamos los paréntesis, decimos que estamos salvos. El ejercicio está correcto. Aprovechando para decir que deben de suscribirse y compartir. Otra expresión aquí. Aquí no hay comodines, entonces arriba identifico cuál es el conjugado. En un solo lo que hay, pues entonces ataco el que tenga signo negativo. Suma por diferencia, diferencia de cuadrado. Atacamos entonces aquí, hago un paréntesis y tengo el primer paréntesis, que es x menos 5 al cuadrado menos lo que hay en esa raíz al cuadrado. Pero ya sabe que potencia y raíces son operaciones inversas y que por eso se cancela. Debajo tengo, como aquí he multiplicado en la suma, tengo la resta, es decir, lo mismo, pero no al cuadrado. Sí, x menos 5 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 por estas dos expresiones que ya la he acomodado desde acá, es decir, x menos 3 por x más 2. Y esos son casos de factorización que se consiguen en la lista de vídeo, creo que el vídeo 3 o 3 o 4, por ahí está. Esto es igual a bien, voy a ver si puedo si se ve.
abro paréntesis, este binomio al cuadrado es la primera, ya saben cómo se resuelve, primera al cuadrado más doble signo del medio, doble la primera por el segundo, que viene siendo 10x, más la segunda al cuadrado, que viene siendo 25. Aquí abro paréntesis, menos, aquí operaciones inversas, ya saben, me deja libre, pongo paréntesis porque esto es una raíz, me deja libre a x al cuadrado y el menos 5. Abrí 2, 3, cierro con 2 y 3, muy bien. Debajo entonces tengo esto que no lo he tocado, que viene siendo x menos 5 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5. Ahí eliminé ese paréntesis porque el signo negativo afecta a la raíz, no a lo que está dentro del paréntesis, por x menos 3 por x más 2. Ahora traigo esa expresión aquí y la anoto aquí transformada. Voy a ver si se ve. Voy a revisar si abarca. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esta expresión que está aquí, veo si la puedo expresar como un binomio, un polinomio de la forma x b al cuadrado, o sea, x al cuadrado más bx más c. Es un trinomio cuadrado perfecto, claro, salió de un binomio. Entonces se puede expresar como dos paréntesis tal como está en el 2. Y es aquí antes de voy a racionalizar, a reducir, a eliminar ese signo, este paréntesis a través de ese signo, para que me quede una asociación, una reducción de término. Tengo x al cuadrado menos 10x más 25, no voy a colocar paréntesis, sino que voy a romper ese paréntesis, menos por x al cuadrado menos x al cuadrado y menos por menos más 5, cierro paréntesis y debajo me queda, no se puede hacer más nada, entonces casi un comodín, x menos 5 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 por, cierro, por x menos 3 por x más 2, cierro. Entonces aquí eso es igual a, allá vamos a aprovechar porque todavía tenemos que evaluar el límite. Eso va a ser igual a, reduzco los términos semejantes, aquí x positivo se va con esta x y aquí me queda negativo 10x 25 más 5 30 más 30 y debajo me queda lo mismo, es decir, x menos 5 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, cierro por x menos 3 por x más 2 y voy a darle la vuelta abajo para explicar por qué estamos haciendo ese proceso, por qué no evaluamos el límite directamente, porque me genera indeterminación. Aquí es 3 raíz cuadrada de 2 por 3, 6 más 3, 9, raíz cuadrada de 9 es 3, pero 3 menos 3 es 0 y división relacionada a 0 no existe. Aquí vendría siendo 3 más 1, pues 4, raíz cuadrada de 4 es 2, 2 menos 3 más 1 vendría siendo 2 menos 2 es 0, 0 entre 0 no está definido, por eso hacemos eso. Seguimos aquí, por eso es que tenemos que hacer esa vuelta. Ahora estamos aquí ya avanzando, vamos aquí. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué nos permite hacer aquí? Una factorización. Mira, puedo factorizar menos 10, me queda entonces aquí, factorizo menos 10 y me queda menos 10 multiplicando a x y como es el negativo que factoricé, aquí me queda menos 10, perdón, 30 entre 10 a 3. Ya lo vieron venir por donde vamos. Me queda esto que viene siendo x menos 5 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5, cierro paréntesis acá, x menos 3 por x
más 2, cierro paréntesis, y eso nos permite tachar ese menos 3 con este otro menos 3, multiplica y divide, se cancela. Entonces esto va a ser igual a, esto es igual a lo que nos ha quedado. Voy a escribir, permitirme escribir este paréntesis multiplicando con este para centralizar el menos 2. Entonces me queda x menos 5 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 por x más 2, y arriba puedo colocar ahora el menos 10 centralizado, más bonito. Ahora debo de traer el resultado que obtuve aquí, este lo voy a llevar anotado aquí en la misma funda de las cuerdas, y es entre paréntesis acá, no sé si se alcanza a ver, raíz cuadrada de x más 1 más x menos 1, ¿verdad? Cierro paréntesis, todavía me queda x más 1 sobre eso, se rompió, hay algo que está debajo, sobre raíz cuadrada de, ponerlo acá, 2x más 3 más x por x. Esto es lo que voy a traer de este lado, aplicando ahora los límites. Abro entonces aquí debajo un paréntesis grandote para introducir esto. Introduzco entonces límite cuando x tiende a es para las explicaciones abstractas, tiende a 3 aquí, y eso es un 3, recordamos que es un 3, ok, de la función aquí, bueno, pues entre paréntesis raíz cuadrada de x más 1 más x menos 1, bueno, y aquí cierro x más 1 y un paréntesis más, entonces aquí, ahí está bien, y por x más 1, x más 1, ahí está, es una x. Debajo entonces tengo raíz cuadrada de 2x más 3 más x por x, y cierro el paréntesis grandote porque ahora eso va a ser elevado a esta respuesta que está aquí, que eso es la que obtuvimos de racionalizar esto, que venía siendo el exponente. Aplico entonces elevado al límite de x tendiendo a 3, ahí sí nos salió bonito de esa misma expresión, pero amerita escribirla aquí, de x menos 5 menos raíz cuadrada de x al cuadrado menos 5 por x más 2, y arriba tienes el menos 10. Entonces ese ahora es el ejercicio sobre el cual vamos a trabajar. Ya lo que queda es, como ya ese límite existe, aplicar o sustituir a x donde quiera que aparezca, x por 3 donde quiera que aparezca x o aparezca. Entonces esta expresión aquí ya no voy a escribir ni siquiera la palabra límite. Tengo aquí raíz cuadrada de x, apareció x, meto un 3 más 1 más, apareció x, un 3 menos 1, cierro paréntesis, abro paréntesis, hay una x en este paréntesis, ojo, coloco un 3 porque estoy evaluando x en 3. Un límite es como evaluar una función tal como se dijo, más 1, cierro. Debajo aquí, ¿qué tengo? Debajo tengo raíz cuadrada de 2 por, como es una multiplicación, meto paréntesis y hay una x, coloco un 3 más 3 más ese 3 que está ahí, coloco mi raíz cuadrada más x, pero como es x, coloco un 3 por x es un 3. Entonces ahora coloco mis paréntesis grandote
límite cuando x tiende a 3. Ya eso no lo voy a escribir, tengo en cuenta esto para evaluarla donde quiera que aparece x. Aquí tengo x menos 5 debajo, entonces eso es, entre paréntesis, 3 menos 5, porque aquí hay una x, evalúo en x, por eso coloco un 3 aquí, en lugar de x coloqué un 3, menos, ese signo que está aquí, menos, raíz cuadrada de, aquí voy a colocar, como está positivo, lo dejo así, x al cuadrado, x es por 3, entonces x al 3 al cuadrado, menos 5, es el cuadrado menos 5, cierro paréntesis, abro paréntesis, x menos todo, eso es 3, perdón, más todo, no se veía bien, más todo, cierro paréntesis, y por arriba aquí va, continúa la barra divisora, y aquí está la raíz, todo claro, menos 10, el menos 10 se queda porque no tiene una variable que lo haga cambiar. Luego, ¿qué es lo que queda? Bien, aquí no sé por qué. Ok, ese 3, esa x que está ahí es un 3, lo he saltado, eso es un 3 porque hay una x, es esa x que está ahí. Entonces, para sobreguardar el ejercicio, que continuamos. Solo importante no saber las respuestas, no saber llegar a ella. Importante de la matemática. ¿Qué continuamos aquí? Continuamos haciendo esa operación ya que pertenece a aritmética, álgebra, aritmética, matemática muy básica. Aquí, raíz cuadrada de 3 más 1, pues eso es raíz cuadrada de 4, que es 2. Más, aquí, eso va entre un paréntesis, más 3 menos 1, eso es 2, más 2. Por 3 más 1 es 4. Aquí debajo tengo, abro paréntesis, raíz de 2 por 3, 6 más 3, 9. Raíz cuadrada de 9, 9 me da esta suma aquí, es 3. 3 más 3 que está aquí, cierro paréntesis, multiplicado por 3. Aquí debo, esto está elevado aquí, ese es el exponente. Entonces cierro paréntesis y el exponente es aquí. Voy a aprovechar esa misma barrita, voy a subir un poquito más aquí, ya vendría siendo menos 10, y debajo sería, abro paréntesis, menos 3 menos 5 me genera menos 2, menos 2, menos raíz cuadrada de 3 al cuadrado, es decir, 9 menos 5 vendría siendo 4, raíz cuadrada de 4 es 2, 2, ok, y esto entre paréntesis, multiplicado por ese otro, estoy escribiendo así para alejarla de esa línea, multiplicado por 3 más 2 es 5. Entonces esto sería igual, todo esto aquí, esto sería igual a 2 más 2, 4, por 4, 16, a 16 sobre 3 más 3, 6, por 3, 18. ¿Se está viendo? Sí, 18. Y esto está elevado a la, negativos 10, la menos 10, sobre 2 más 2, 4, pero como son de origen negativo, menos 2 más menos 2 es menos 4, por 5, menos 20. Menos 20. Ahora, esto es igual a, aquí, voy a seguir escribiendo el 16 sobre 18, que es lo que hemos obtenido, y voy a simplificar esto. Saco décima arriba de esta, porque lo puedo sacar abajo, y me queda un medio. Esto es simplificar esta fracción, me queda un medio, y también el signo se puede ir, me queda a la 1 medio. Ahora, a la 1 medio, esto significa
que es raíz cuadrada. Entonces yo podría hacer raíz cuadrada de todo esto que está aquí. Raíz cuadrada de todo ese número. Raíz cuadrada de 16 sobre 18. Y ya no tengo exponente fraccionario. Pero la raíz cuadrada es distributiva con respecto a la división y el producto. Yo tengo raíz cuadrada de 16 y raíz cuadrada de 18. Ahora, ¿qué ocurre? Raíz cuadrada de 16 es exactamente 4. Y raíz cuadrada de 18 no se puede, pero sí yo puedo hacer raíz cuadrada de 2 por 9, que es la misma cuenta. Y eso va a ser igual a 4 que multiplica a raíz cuadrada de 9, ¿cuánto es? 3. Por raíz cuadrada de 2, no es exacta, la dejo así. Raíz cuadrada de 2. Y esa es el resultado. Esa es la respuesta. La respuesta a nuestro ejercicio. Es decir, 3/4, 3 sobre 4 por raíz de 2. Perdón, 4 sobre 3 por raíz de 2. O sea, 3 multiplica raíz de 2. Es decir que la respuesta a este ejercicio aquí es 4 arriba, 4 sobre 3 por raíz de 2. Esa es la respuesta. Facilito, eso merece un suscribazo, un likeazo y una buena compartida con todos los amigos. Respuesta. Promesa. Eso es un ejercicio. Nos tomamos 40 y algo de minutos. Lo hice rápido. Hicimos algunos pequeñitos errores producto de la velocidad, pero lo importante es que lo hicimos en un tiempo récord. Mira, no hay mucho que escribir, pero hay que ser didáctico durante. Por eso comparte, suscríbete.